Oye, ¿qué piensas del presidente de México? Yo pienso que él está bien. If your Spanish is good enough to have simple conversations but you get frustrated because you still can't convey complex opinions, este video es para ti. Soy Paulísima de Spring Spanish. Empecemos. Número 1. Exposición, exposición. You have to receive tons of exposure. Escucha y lee lo más que puedas. Puedes intentar leer la versión en español de un libro que ya hayas leído en tu propio idioma. Los podcasts también son un gran recurso. For a list of great Spanish podcasts, check out this video. Puedes encontrar muchos videos 100% en español aquí en Spring Spanish. Número 2. Acude a diferentes fuentes. Get input from different sources. Esto incluye entornos académicos y cualquier input al que los hablantes nativos hayan estado expuestos al aprender español como su idioma materno. This includes academic settings and any other input that native Spanish speakers would have been exposed to when learning it as their mother tongue. YouTube nos ofrece muchas opciones. Así que, además de consumir contenido para estudiantes de español, consume contenido de temas de tu interés. Además de, this is a chunk, a pre-made phrase that Spanish speakers use all the time. You can get a free copy of our Essential Spanish Chunking Kit with tons of useful chunks in the link in the description. Número 3. Visita lugares donde se hable español. If you have the opportunity, come to Mexico. I promise you're gonna love it. O bueno, a cualquier país donde se hable español. It could be for work, for your studies, for vacation. If you don't have this opportunity, but there's a Spanish-speaking area where you live, go, please. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí venden productos latinoamericanos? Sí, ¿cómo que buscaba? Estoy buscando ingredientes para hacer tamales. Sí, mire, tenemos harina para hacer la masa. También tenemos hojas de plátano y hojas de maíz. Muchas gracias. ¿Me podría mostrar la harina, por favor? Y las hojas de maíz. Sí, claro, de este lado. Aunque seas tímido y no quieras hablar con hablantes nativos, el simple hecho de escuchar te va a ayudar muchísimo. Número 4. Correcciones. Get every single mistake corrected. You can ask native speakers to help you with this. Pide ayuda. La mayoría de las personas están más que dispuestas a ayudar. Susan, tu español es impresionante. Muchas gracias. Cometo muchos errores todavía. Si no te importo, ¿me podrías corregir cuando me equivoque? Claro, mira, justo cometiste un error. Dijiste si no te importo. Eso significa si no te intereso. Pero en realidad quisiste decir si no te importa. Ay, claro, si no te importa. At the Spring Spanish Inner Circle, you can get corrected and you can get to practice your Spanish with me. Join today. Muchas gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Número 5. Atención a tu acento. Practice your pronunciation and your accent. Si tienes la oportunidad de contratar a un coach de pronunciación, hazlo. Obviamente no es necesario que te escuches como un mexicano o un colombiano o un español. Pero si tienes la intención de sonar como un hablante nativo,
y tienes la oportunidad, contratar a alguien que te ayude con tu acento es una muy buena idea. Número 6. Ten paciencia. Getting to a conversational level doesn't take that much time. Hasta puedes fingir que hablas con fluidez si sigues los consejos de Juan en este video. Pero llegar a un nivel nativo en el que puedes expresarte tan libremente como lo haces en tu lengua materna lleva mucho más tiempo. Oye, Ariel, ¿qué piensas del presidente de México? Yo pienso que él está bien. ¿Y tú, Susan? Creo que independientemente de lo que yo pueda pensar de él, lo más importante es que con su victoria el sistema democrático mexicano se vio fortalecido. Hoy por hoy, los mexicanos pueden confiar en que la alternancia en el poder no solo es posible, sino también esperable. Susan, ¿cuándo se volvió tan avanzado tu español? No te desesperes, sigue estos consejos y ármate de paciencia. We talk about accent, but what are the exact steps you need to take to get to a great accent in Spanish? I'll show you right now, right here.